Hola a todos, con ustedes el instructor Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Veremos ahora una partida jugada por Miguel Tal, contando con 20 años, el 27 de octubre de 1957, en una gira del equipo de Riga por Italia. La partida corresponde a una defensa india de rey, con las piezas blancas el maestro Ferrantes y con las piezas negras Miguel Tal. Ferrantes inicia el juego con D4, Miguel Tal contesta con caballo F6, caballo F3, G6, C4, alfil G7, con la famosa defensa india de rey, caballo C3, D6, E4, enroque corto, H3, E5, D por E5. La continuación habitual es D5, caballo H5, G3, F5, que es mucho más interesante, comentaba Miguel Tal, porque esta presente continuación pretende casi jugar un final de partida de inmediato, sobre todo si el blanco se da cuenta que su rival es muy bueno con las damas sobre el tablero. D por E5, alfil E3, invitando al cambio de dama, pero las negras juegan dama E7. Las negras retiran inmediatamente la dama. También era posible caballo B a D7, pero yo deseaba iniciar la lucha por el punto D4. Comentaba Miguel Tal. Entonces, dama B3, caballo C6, caballo D5, dama D8. Hubiese sido un error jugar caballo por D5 debido a C por D5, caballo D4, alfil por D4, E por D4 y alfil D3 con buena posición de las blancas. Entonces tenemos que a caballo D5 Tal retrocede con su dama, dama D8, y ahora el blanco comete un error, alfil D3. Ahora las negras se apoderan de la iniciativa. A torre D1 Tal pensaba jugar caballo, tenía deseo de sacrificar la dama con esta jugada, caballo por E4, caballo B6, A por B6, torre por D8, torre por D8, con compensación por el material entregado. Bueno, Tal tiene unas hermosas partidas donde sacrificó la dama y ganó rotundamente. Así que el buen jugador a veces no tiene miedo en jugar sin dama. Los jóvenes que recién se inician en esto piensan que la dama es una pieza incambiable. Me refiero por material menor. Pero tenemos alfil D3. La mejor jugada para las blancas era alfil G5. Y ahora el negro no convenía que jugara caballo D4, sino alfil E6. Ante alfil G5, caballo D4 hubiese sido un error por caballo por D4, E por D4 y dama F3 con ventaja decisiva. Entonces, a alfil G5, el negro Tal tenía pensado jugar alfil E6 y posteriormente cambiar en D5. Entonces tenemos alfil D3 y lo aprovecha Tal inmediatamente con caballo D4, alfil por D4. No servía para las blancas continuar con caballo por D4 debido a E por D4, alfil por D4, caballo por D5, alfil por G7, caballo F4, alfil por F8, caballo por D3 jaque, rey F1, dama D4, dama C2, rey por F8, torre D1, alfil E6. La otra línea era
12 E por D4, enroque, corto, caballo H5, G4, C6, G por H5, para evitar que el caballo negro se ubique en F4, C por D5, C por D5, dama F6, con mejor juego de las negras, con ataque. Y si alfil por H3 era mala, decía tal por torre FE1 seguido de alfil F1 y caballo H2 defendiendo todo el enroque debilitado. Entonces volvemos. Caballo D4, alfil por D4, E por D4, enroque corto, caballo H5. Las negras se disponen a trasladar su caballo a F4 después de jugar C6 e iniciar el ataque. Por eso la respuesta de las blancas es obligada. G4, C6, G por H5, C por D5, C por D5, dama F6 con ataque. Bueno, a ver, no, me salté esta, la volvemos a repetir, pero alfil por H, torre F1 y con la defensa que hemos visto a continuación, que sería alfil F1. Entonces tenemos dama por dama F6, alfil C4, B5, abriendo líneas, obviamente que el blanco la evita, alfil E2, torre 8, dama D3, no se puede jugar caballo D2 en vista de dama G5 ganando pieza. Dama D3, dama F4, torre FE1. El objetivo de las negras se ha cumplido y el peón de E4 está indefenso, ya que las blancas no pueden retirar el caballo a la defensa del flanco de rey. Torre por E4, dama D2. Las negras contaban con algunas atractivas continuaciones. Después de pensar durante mucho tiempo, comentaba tal, se decidió por la más prosaica. Se decidió por alfil B7. Parecía muy interesante torre E3. Acá vamos a ver esta línea que es realmente fantástica. F por E3, D por E3, dama D1, nos servía dama C2 en vista a alfil F5, dama C6, torre C8, dama B7, dama G3 jaque, rey H1, alfil E5, obligando a caballo por E5, alfil E4, jaque, caballo F3, alfil por F3 jaque, alfil por F3, dama por F3 jaque, rey G1, dama G3 jaque, rey H1, torre C2, dama A8 jaque, rey G7, H6 jaque, rey por H6, dama F8 jaque, rey H5 ganando. Pero la otra continuación que tenía tal era dama G3 jaque, rey H1, alfil F5, alfil F1, buena jugada. Y ahí está la importancia del retroceso a D1 que permite la defensa del caballo en F3. Y la otra era dama F6, H6, alfil por H3, H por G7, torre A E8, D6, D3, D7, si dama por D3, torre G4, jaque, rey H2, dama F4, rey por H3, torre E5, ganando. Entonces tenemos
que a D7, en vez de dama por D3, sino D7, alfil D7 y dama por D3. Y no se ve nada decisivo para las negras. Imagínense la cantidad de variantes que vislumbró en su mente Miguel Tal, extraordinario jugador táctico. Entonces volvemos, después de dama D2, hizo la prosaica alfil B7. Y las blancas jugaron dama por F4, torre por F4, H por G6, H por G6, caballo D2, D3, alfil por D3, aparentemente pierden pieza, torre D4, pero esta retirada es muy interesante. Caballo B3, torre por D3, caballo C5, torre por D5, caballo por B7, torre B8, caballo A5. Movida 29. Se podía prolongar la resistencia jugando de la siguiente manera, comentaba Tal. Torre E7, alfil F6, torre C7, alfil E5, torre C5, torre por C5, caballo por C5, alfil por B2, torre B1, alfil D4 con ventaja en el final de partida que probablemente hubiese terminado ganando como siguió en la partida original debido a la ventaja del peón pasado distante, 2 contra 1. Luego tenemos caballo A5, Tal jugó alfil por B2, caballo C6 y ahora torre G5 jaque. Buena jugada. Esto es más fuerte que alfil por A1 y caballo E7 jaque, recuperando la pieza. Entonces, torre G5 jaque, rey F1, alfil por A1, caballo por B8. Lo que pasa es que el caballo queda bastante más desubicado que las piezas negras. Alfil D4, acá se ve la superioridad del alfil con respecto al caballo. Caballo C6, alfil B6, torre E4, torre C5. Este final no ofrece esperanza a las blancas, pero todavía siguió caballo B4, A5, caballo D3, torre C3, caballo F4, torre F3, buena jugada, torre E8 jaque, rey G7, caballo D5, torre por F2, rey E1, alfil C5, caballo C7, torre por A2, caballo por B5 y torre H2 capturando otro peón por parte de las negras, lo que hace un final indefendible, ya que serían 3 peones contra 0 peón por parte de las blancas. Una bonita partida de Miguel Tal, donde mostraba sus grandes condiciones de jugador posicional, estratégico, pero sobre todo táctico para definir justamente las ventajas que lograba en el transcurso de las partidas. Muchas gracias y nos veremos en breve con otro video compartiendo las grandes partidas, es decir, juegos que realizaba este maestro de Riga, Miguel Tal, 8º campeón mundial de ajedrez. Hasta pronto.